Heme aquí, Señor, para hacer tu voluntad. Hola, hoy es el quinto día de la primera semana de Pascua y queremos seguir compartiendo la palabra. El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo 21 de San Juan. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «Vamos también nosotros». Salieron y subieron a la barca. Pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿tienen algo para comer?». Ellos respondieron: «No». Él les dijo: «Tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán». Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: «Es el Señor». Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron a la barca arrastrando la red con los peces porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: «Traigan alguno de los pescados que acaban de sacar». Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: «Vengan a comer». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús, resucitado, se apareció a sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto de hoy parte diciendo: Jesús se apareció otra vez a los discípulos. Y es que el evangelista Juan nos relata 4 apariciones de Jesús resucitado. La primera a María Magdalena, las otras 3 al grupo de los discípulos. El evangelio de hoy se refiere a la última de estas apariciones, pero yo quisiera invitarlos a que partiéramos desde la primera vez que se aparece a los discípulos. ¿Para qué? Para descubrir allí el itinerario espiritual de estos hombres de Dios que tuvieron una fuerte experiencia con el resucitado. Itinerario que puede ser de mucha luz también para nuestra propia experiencia con el Señor. ¿Qué pasó la primera vez que se apareció a los discípulos? Estos estaban encerrados, aterrados, con miedo a los judíos por todo lo que había acontecido. Y Jesús, estando las puertas cerradas, se presenta delante de ellos, en medio de ellos. Y pareciera que Jesús les quiere liberar del temor, de la prisión del encierro. ¿Cómo? Dándoles una misión. Así como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Y les da la misión, que es la más linda que pueden haber recibido: la de restaurar el corazón humano a través del sacramento del perdón. Y así es como Jesús los libera de sus temores, dándoles una misión. Después, en la segunda aparición, están el mismo grupo de discípulos encerrados también, pero esta vez con Tomás, que no estuvo en la primera aparición de Jesús y que no les creyó a los discípulos que Jesús había estado allí. En esa ocasión, Jesús, en las palabras que dice a Tomás, nos invita a nosotros a que seamos hombres y mujeres de fe. Allí Jesús proclama la bienaventuranza
de aquellos que creen sin ver. Y la tercera aparición, esta de ahora, la que acabamos de leer. Hay 7 discípulos en una barca, están pescando. Parte diciendo, se apareció otra vez Jesús a sus discípulos a orillas del mar de Tiberíades. El mar de Tiberíades es también conocido como el mar de Galilea. Para muchos Galilea es la vida. Jesús se manifiesta en la vida. Al terminar el Evangelio de Mateo, Jesús le dice a las mujeres, díganle a mis discípulos que vayan a Galilea, allí me verán. Allí estaban en esta ocasión los discípulos, en Galilea, en la vida. Ellos volvieron a las responsabilidades. Si la barca es la iglesia, a la responsabilidad que Él les había dado de continuar con su misión. Si la barca es la fuente del trabajo, a la responsabilidad también de entregar su vida para dar sustento y seguridad a los suyos. Pero resulta que ellos no habían pescado nada durante toda la noche. O sea, estos discípulos que habían vuelto a Galilea, a la vida, se encuentran con las frustraciones propias de la vida, los dolores, los miedos, así como nosotros hoy día en este contexto de pandemia. Las frustraciones de la vida y todos sus dolores nos pueden arrastrar a cerrar nuevamente nuestras puertas, así como estaban los discípulos en la primera ocasión en que Jesús se les presentó. Pero, como los discípulos, también nosotros hemos aprendido la lección, pues igual el Señor, aunque estemos encerrados en nuestros miedos, se manifiesta y está con nosotros. A pesar de nuestras durezas y cerrazones, el Señor se manifiesta en nuestra vida. Allí está esperándonos con un trozo de pan y un pescado sobre las brasas. Pero nos pedirá también que pongamos lo nuestro, nuestra parte, el esfuerzo en nuestra vida. Y es que Dios actúa con su gracia en nosotros, pero no sin nosotros. Escuchemos la voz del Señor. Tiremos las redes donde Él nos señala. Y en esta Pascua, pesquemos todo aquello que debemos transformar y resucitar y entreguémoselo a Él. Solo así gustaremos de la vida verdadera.